Como vieron ustedes como en el flyer que les mandaron y eso, soy empresario. Hace 30 años, empecé a los 17 años, hice mi primera empresa y de ahí, y bueno, hoy en día todavía es una de mis principales fuentes de ingresos. O sea, la empresa hace 30 años existe y de ahí en adelante empecé a crear algunos otros negocios y fue un camino muy exitoso. A raíz de eso, yo empecé como a buscar siempre la manera de perfeccionarlo, porque cuando uno empieza una empresa a los 17 años, pues claramente es una empresa que es absolutamente empírica. Sí, a los 17 años yo no tenía ni idea, estaba estudiando Derecho, entonces mientras estudiaba Derecho estaba formando mi empresa y en ese orden de ideas yo no puedo pues darme el lujo de aplicar todo lo que podría estudiar en una universidad en una nueva empresa que estoy creando. Entonces empiezo a leer muchos libros y empiezo a datearme y empiezo a estudiar un poco el tema. En esa época poco teníamos acceso a YouTube y a todas estas plataformas que hoy en día nos dan muchas herramientas y finalmente me encontré el libro de Hábitos Atómicos hace como 10 o 12 años. Me sorprende que ahora el libro está de moda hace unos 2 años, no sé si alguien se lo ha leído acá, ¿sí? Ok, pero pues se puso de moda hace muy poco. El libro me cambió la forma de ver mi negocio, de ver mi vida personal y la verdad es que traté de aplicar siempre las premisas del libro en todo lo que hacía. Fue exitoso, me funcionó muy bien, me ha funcionado muy bien hasta hoy. De hecho, en el manejo de las empresas siempre lo traigo como un parámetro a seguir y bueno, acá estamos hablando un poco también de salud y lo apliqué en mi vida personal y ahora les voy a contar un poco cómo. El punto de partida de esta charla y de este taller, porque para eso vine, es pues en dónde estamos. Tu vida actual es el resultado de tus hábitos y vicios del pasado. Está fallando. El gordito se duplicó. Por alguna razón, el gordito fue el que se duplicó. Pero esta es la realidad en la que hoy estamos envueltos todos. Finalmente, el libro, es decir, yo lo que les voy a contar acá es cómo he aplicado las bases del libro en mis empresas y en mi vida personal, que creo que ha sido un tema que me ha dado muy buen resultado. Sin embargo, el libro no habla de vicios, el libro habla realmente de hábitos, pero desde mi punto de vista, los hábitos son cosas buenas que uno hace y los vicios son las cosas que no son buenas. Entonces, cuando yo tengo algo que hago recurrentemente que es beneficioso, pues se vuelve en un hábito. Pero si es algo que no es beneficioso, para mí y mi modo de verlo, es un vicio. Entonces por eso lo puse así. Y esto es lo que pasa hoy con cada uno de nosotros. El resultado de lo que somos es el resultado de lo que hemos hecho y de los hábitos y los vicios, porque todos tenemos vicios y claramente algunos hábitos, y eso nos da el resultado de lo que somos hoy. Entonces, acá hay un tema como el libro empieza un poco con esta metáfora que es maravillosa, que es la metáfora del avión. No sé si alguno la ha oído. Bueno, la metáfora del avión dice que nos imaginemos que un avión que despega desde Los Ángeles está programado para volar hacia Nueva York. Si el piloto ajusta el rumbo apenas 3.5 grados, que 3.5 grados es casi imperceptible, hacia el sur, el avión no llegará a Nueva York, sino a Washington. Pon la otra, por favor. Esto es lo que pasaría. El vuelo sale de Los Ángeles y solo cambiando el rumbo 3.5 grados, esta es la desviación que tendría. Esto representa, y esta metáfora representa un poco lo que pasa con los hábitos. Los hábitos atómicos, lo que hablan son de pequeños hábitos que yo debo empezar a adquirir para lograr un cambio enorme. Claramente, si el piloto hiciera un cambio de rumbo mucho mayor, pues terminaría muchísimo más lejos. Entonces, esto es muy simple, es muy fácil de entender y ahí es donde la metáfora del avión es algo que todos deberíamos aplicar porque es la forma de entender cómo con el tiempo las cosas van cambiando. Si quieres, miremos la otra diapositiva un segundo, por favor. Acá está. Esta es la respuesta. Y digamos que hasta este momento yo puedo decir, listo, le damos todos la respuesta, pequeños cambios sostenidos en el tiempo que generan grandes resultados. Y digamos que de eso se trata esta charla y eso es lo que es. No es más. Y lo que les voy a contar de acá para adelante es un poco cómo los he aplicado, cómo se pueden aplicar, porque les garantizo que ustedes pueden haber asistido a 1000 charlas en este auditorio o 1000 charlas que los invitan y las reuniones que ustedes hacen, pero no hay ninguna que les haya tocado este tema que es tan sencillo de ejecutar. Esto es fácil y ahí es donde está el secreto de esto y lo poderoso que es. Esto es lo más fácil del mundo. No hay nada más fácil. Me he leído muchos libros, he visto muchísimos videos, me he tratado de meter en el mundo de las empresas a fondo, tratando de buscar la respuesta a cómo se manejan 10 empresas al tiempo. Y adicional a manejar 10 empresas, yo era
era dirigente deportivo durante 13 años, entonces manejaba un club deportivo, adicionalmente en ese momento 7 empresas al tiempo y realmente pues vivía con 3 celulares en la mano, con un nivel de estrés impresionante y aplicando todo lo que el libro me enseñó y pues modificándolo a mi manera, fui poco a poco encontrando el camino para que todo eso pudiera funcionar perfectamente. Entonces, la clave para mejorar es comenzar con cambios que sean tan fáciles que no puedas fallar. Ahí está el truco. Los hábitos son un tema muy simple, el cambio no. Entonces normalmente lo que las personas, y qué pena que me tengo que voltear un poco, ¿no? Que están todos allá, qué pena. Los hábitos lo que hacen es generar un cambio a largo plazo. Entonces cuando uno normalmente quiere hacer un cambio en la vida, es un postre o un pedazo de postre muy grande para comer. Entonces uno dice, bueno, listo, yo quiero adelgazar. Y cuando yo quiero adelgazar, tengo que empezar a hacer una serie de cambios impresionantes que los tengo que hacer de un día para otro si quiero arrancar. Entonces si quiero empezar a adelgazar, lo que tengo que empezar es a comer menos, a hacer una dieta, a mirar de qué forma me ejercito, a ver cómo tomo más agua. Es empezar a hacer unos cambios que yo aspiro a hacerlos en un solo día. Entonces lo hago en un solo día y pues obviamente es un cambio enorme que yo tengo que asimilar en un solo momento. Eso es lo difícil y por eso es que normalmente las cosas nos resultan tan complejas. Cuando nosotros hacemos una reunión de negocios, nos sentamos en la reunión de negocios y muchas veces los gerentes, los líderes de la reunión solicitan una serie de cambios inmediatos y rápidos y enormes. Y uno sale pensando, bueno, ¿y ahora yo cómo voy a hacer esto? Esto es un desafío y las cosas se pueden hacer. Lo que pasa es que hacer cambios enormes, hacer cambios importantes de la noche a la mañana, claramente no es fácil y todos lo hemos vivido, estoy 100% seguro. Todos los que estamos acá hemos decidido hacer un cambio un día y nos hemos parado de la cama diciendo, hoy voy a, y es un cambio enorme. Hágalo. El resultado no es fácil, hacerlo no es fácil. Entonces, la forma para lograr grandes cambios es definitivamente lograr manejar los hábitos que me lleven a ese gran cambio. Es un poco esto. Esta línea es un poco representar, es casi como la metáfora del avión, pero esto lo representa un poco más fácil y es, si yo tengo en el mes de enero hago un cambio en este punto y esto está calculado para, si yo hago un cambio del 1% que impacte el 1% al día en cualquier aspecto, en el profesional, en el físico, en la salud, en el que sea, hago un esfuerzo que me represente el 1% nomás. Estos serían los resultados. Resulta que si yo empiezo en enero y termino en junio, yo logro un 180% de cambio. Eso es increíble. Yo podría cambiar cualquier cosa que me proponga, pues teniendo unos hábitos que me lleven a ese objetivo. Es importante saber cómo hacerlo y ahora se los voy a explicar. Pero tienen que entender y tienen que memorizarse que si ustedes logran hacer ese espiral de cambios, miren lo que pasa y finalmente van a lograr el cambio que necesitan en cualquier aspecto de la vida. Entonces en este momento cualquiera puede estar pensando, yo necesito... Yo necesito seguramente cambiar mi vida, necesito cambiar de pareja, necesito cambiar de talla, necesito mejorar a nivel profesional, necesito hacer cambios importantes en la vida, porque es que todos vivimos de eso, de hacer cambios y de estar buscando siempre ser mejores. Pero pues eso se queda solo en la mente porque, como les decía, hacer un cambio de la noche a la mañana no es fácil. Entonces, con esto, si ustedes lo logran hacer un 1% al día y empiezan a trabajar en eso, pues al final los resultados son impresionantes. Muéstrate la otra. Les quiero contar y les quería contar con esta diapositiva, ojalá no me vayan a regañar por poner una marca ahí, ¿sí? No sé, eso no es Coca-Cola, Camilo, ¿no? Ah, bueno. Sí, no se ve. Yo les conté que hice muchos cambios y hice muchas reuniones donde yo lograba implementar el tema de los hábitos atómicos dentro de mis compañías. Funcionó perfectamente, pero me olvidé del negocio más importante que yo tenía, que era yo mismo. Yo llegaba a las empresas, tenía 12 kilos más de lo que me ven hoy y llegaba con un nivel de estrés impresionante, solucionaba todos los problemas que había, pero sentía que cada día estaba más cansado, cada día estaba más gordo, entonces pues me estaba sintiendo mal, me estaba sintiendo obeso, estaba teniendo un riesgo cardiovascular claramente, entonces iba al médico, me hacía unos
exámenes y me decían, las cosas no están tan bien, pero, y usted con ese nivel de estrés, pero yo decía, no, pero las cosas van súper bien, las empresas van funcionando divinamente, ¿cuál es el problema? O sea, yo tengo en ese momento 30 años, 32 años, no tengo lío, pero cada vez era peor, cada vez los negocios, gracias a Dios, funcionando bien, pero la salud olvidada totalmente. Finalmente un día tomé la decisión, la primera decisión de aplicar los hábitos atómicos en mi salud y en mi bienestar, porque entendí que era importante hacerme cargo de mí. Y dejé la Coca-Cola. Yo era adicto a la Coca-Cola, como seguramente hay varios acá, o hemos sido adictos a la Coca. Yo era adicto mal, entonces me tomaba, no sé, 10 Coca-Colas al día, no tengo idea, era una barbaridad. Y un día todo el mundo me decía, oiga, no, pero es que eso es malísimo. Y uno sabe que es malo, ¿no? Pero uno dice, no, que come una hamburguesa sin Coca-Cola. Es una muletilla que tenemos, ¿no? Es que la comida rápida va con Coca-Cola. ¿Cómo voy al cine y no me tomo una Coca-Cola? Y en fin, todo era con Coca-Cola. Yo no fumo, entonces yo decía, yo no fumo, pero tomo Coca-Cola. Entonces tengo un vicio. Sí, un vicio, no es tan grave. Pero resulta que la Coca-Cola me llevaba a 1000 cosas más que uno no entiende. Entonces, un día decido dejar la Coca-Cola porque quería hacerme cargo de mi salud. Y dije, bueno, me han dicho que es mala, voy a aplicar lo que aplico en mis empresas con los hábitos atómicos y voy y le doy cátedra a todo el mundo y les digo, mire, tienen que hacer esto y vamos poco a poco. Y yo no lo hacía con mi vida, entonces decidí dejar la Coca-Cola. Y ese día es como haber puesto la ruta del avión 3.5 grados, haberla movido 3.5 grados, mi vida empezó a ir para otro lado, por otro rumbo. Porque, ¿qué pasa? Yo no soy médico, acá hay médicos, pero nosotros necesitamos generar oxitocina, ¿sí? Y eso se genera por allá en el cerebro, en la corteza prefrontal y bueno, en fin, esto es todo un tema bien interesante. Resulta que la Coca-Cola generaba felicidad. Cada vez que te tomo una Coca-Cola fría, las burbujitas, todo es espectacular. Pero yo cambié esa sensación de placer momentáneo por oxitocina cuando me di cuenta que era capaz de dejar la Coca-Cola. Entonces ahí es otro sentimiento. No son las burbujitas en la garganta, ni qué delicia, sino es un momento donde te sientes absolutamente poderoso, porque yo pude dejar la Coca-Cola. Eso es como seguramente el que deja el cigarrillo y se voltea y dice, yo dejé de fumar. Y lo dice con orgullo, porque son procesos que no son fáciles. Dejar un vicio es motivo de orgullo. Eso genera oxitocina. Entonces, cuando yo dejé la Coca-Cola, empezó mi cabeza a pedirme que le diera más de esa oxitocina. Es decir, ya dejó la Coca-Cola, entonces ¿yo qué hice? Ojo con esto, yo dejé la Coca-Cola, pero entonces ya tomaba otras gaseosas. Pero porque la Coca-Cola era la mala, porque es oscura. Entonces voy a tomar solo gaseosas claras, ¿sí? Por eso les digo que solo... No fue 3.5 grados, habrán sido 2, pero me moví un poquito. Pero después dije, no, voy a dejar de consumir gaseosas. Ese fue el siguiente paso. Eso fue unos días después, seguramente unos 20 días o un mes después que me di cuenta que sí podía dejar de consumir Coca-Cola. Entonces dije, ahora voy a dejar las gaseosas. No voy a tomar más, solo agua con gas y consumo limón, porque si no, pues si no sabe nada que jartera. Y ahí entonces le puse otro poquito de rumbo a mi salud. Cuando sigo en ese proceso y sigo generando esa oxitocina y me sigo sintiendo poderoso porque voy donde mis amigos que me invitan a un asado y me dicen, oiga, ¿qué quiere una Coca-Cola? No, ya no tomo Coca. Entonces una Sprite, no, es que ya no tomo gaseosa. Regáleme una agüita con gas. Entonces, uy, qué saludable, ¿no? Súper saludable. No me ha bajado 1 kilo, eso no impactó, digamos que impactó en mi sensación de ser poderoso y de poder estar controlando mis impulsos y de sentirme bien. Así pasó un tiempo hasta que dije, bueno, el agua con gas tampoco es una opción, voy a tomar agua. Para no alargarles el cuento, hoy tomo agua mineralizada, le pongo minerales de traza, la pongo en una botella de vidrio. O sea, me fui, digamos, cada vez especializando más en el tema del agua. Y de ahí pasé, digamos que del agua pasé a decir, bueno, ahora voy a comer menos comida chatarra, entonces no voy a comer tantas hamburguesas, que me gustan las hamburguesas. Tengo un restaurante, uno de mis negocios es un restaurante de hamburguesas. Entonces yo me la pasaba en el restaurante de hamburguesas. Y de pronto los empleados me dijeron, ¿usted por qué no volvió? ¿Qué pasó? ¿No le gustaron? Y no, me encantan, pero pues voy a disminuir. Y así poco a poco empecé a dar los pasos y empecé a ver los resultados. Entonces ya después de un tiempo me subí a la pesa y sin haber hecho ninguna dieta, solo cambiando esos hábitos,
hábitos, habiendo bajado la comida chatarra y estar tomando agua únicamente, la báscula empezó a bajar y yo dije, no, pues una maravilla. Esto realmente también funciona no solo en las empresas, sino en la vida de cada uno. Impacta. Entonces, acá yo hice un ejemplo del método de los hábitos saludables. Ahorita les muestro uno en el tema profesional. Pero fíjense qué pasa con esto que es súper poderoso y ahí es donde yo quiero que ustedes entiendan que esto es un tema que realmente tiene un poder y un alcance que si todos hoy salen de acá con la meta de hacer un pequeño cambio, les garantizo que los resultados los van a ver. Acá yo no quiero invitarlos hoy a que cambien su vida de la noche a la mañana, hagan un solo cambio. Miren, yo empecé con entonces por eso lo puse de primero, ¿sí? Acá yo, si ustedes ven, está 3 meses, 3 meses más y 3 meses más. O sea, esta línea de tiempos, 9 meses. Y en 9 meses, a modo de ejemplo, lo primero que yo hago es dejar de tomar bebidas azucaradas. Yo me basé un poco en mi historia, ¿no? Ya viéndolo bien. Esto realmente fue lo que hice. Después de un tiempo, aumento mi consumo de agua y yo le puse un ponderado del cálculo que yo hago según lo que yo sé, porque a hoy un par de los negocios que tengo tienen que ver con la salud. Estoy muy metido en el tema y entonces pude hacer un ponderado del impacto que tiene en la salud dejar de o hacer cambio. Acá para mí, dejar de tomar bebidas azucaradas, para mí es un cambio del 6%. Yo creo que es más alto, porque creo que es uno de los vicios y de los problemas grandes que hay hoy. Nosotros hoy en día somos una sociedad que consume bebidas azucaradas todo el tiempo. Van a un colegio y los niños todo el día andan con un juguito de caja que es solo azúcar y se lo están comiendo con un brownie. Eso es una cosa loca. La fructosa que tienen los jugos es muy compleja para el cuerpo y siempre nos han vendido la idea que los jugos son buenos. Si los jugos de fruta hoy en día están revaluados como alimento por la cantidad de fructosa que tienen, alcáncense a imaginar pues el problema de los jugos de caja o los empacados. Entonces yo dejo de tomar bebidas azucaradas y unos días después, un tiempo después, aumento el consumo de agua. ¿Por qué? Porque pues sé que hidratarme es clave. No sé si ustedes saben que ahora salió un estudio maravilloso que dice que la demencia senil no es nada más que deshidratación, porque las personas en la vejez empiezan a inhibir ese tema cerebral que les hace sentir sed, ¿sí? O sea, lo empiezan a inhibir con la vejez. Es como que la naturaleza es tan sabia que es un mensaje de, bueno, ya toca irse como muriendo, ¿no? Como secando. Entonces inhiben las personas después de cierta edad, inhiben esa sensación de sed y al inhibirla dejan de consumir agua. Cuando yo oí de ese estudio, empecé a fijarme en las personas mayores que estaban en mi entorno y efectivamente dejan de consumir agua. Es impresionante. Y parece que de ahí, según este estudio, se desprende la demencia senil. Entonces, claramente el agua es vital. Y entonces yo puse acá aumentar el consumo de agua. Entonces, fíjense lo fácil que empieza a hacer eso. Yo puedo dejar de tomar bebidas azucaradas y unos días después, cuando ya estoy convencido de que pude dejar las bebidas azucaradas, voy a aumentar mi consumo de agua para estar mejor hidratado. Aquí yo le puse un 5% al aumento del consumo de agua. Unos días después digo, bueno, pero ya, o sea, solo agua y bebidas azucaradas está bien y me siento cómodo con eso, pero voy a empezar a ponerle un poco más de verduras a la vida porque las verduras son buenas, es lo que, y sí son. Entonces voy a empezar a cambiar un poco mis porciones en el plato, voy a empezar a servirme un poquito más de verduras, voy a sacar por ahí un tomatico y lo voy a tajar para darle color a mi plato, porque nosotros acá en Colombia, yo soy hijo de un libanés y de una colombiana, y si yo voy con frecuencia al Líbano a visitar a mi familia, y si ustedes vieran cómo son los platos allá y la cantidad de verduras que comen es una cosa impresionante, la variedad de alimentos es impresionante y desafortunadamente acá la comida es muy rica. Yo soy orgullosamente colombiano y me encanta la comida colombiana, pero el balance en los platos es muy complejo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues hombre, empezarle a meter un poco más de verduras al tema y entonces hago ese cambio, pero yo ahí sigo con unos cambios muy tranquilos. Acá si yo les pregunto, ¿hay algún cambio complicado? De pronto el de dejar las bebidas azucaradas, que es el primer paso, es duro, ¿sí? Porque pues si uno está acostumbrado, pero de ahí para allá, aumentar el consumo de agua, pues es ya mucha gente anda con su termito por ahí y va y lo recarga,
o los vasos con agua, pero es aumentarlo un poco, sin excederse claramente. Cada uno debería consumir 2 litros de agua y las mujeres 1,5, si no hacen ejercicio, y si hacen ejercicio hay que incrementar un poco ese consumo. Yo le puse un 4% a este ponderado, es decir, eso mejoraría mi salud en un 4%, es el cálculo que yo hice. Después de unos días empiezo a caminar 20 minutos diarios. Yo cargo un monitor de glucosa acá, no sé si se ve ahí. Ese monitor de glucosa lo cargo, todo el mundo dice, ay, es diabético, pobrecito. No, lo cargo, no es para que me dejen entrar a ninguna parte ni nada, lo cargo por controlar mi glucosa, para saber qué alimentos me suben y me generan picos de glucosa y cuáles no. Definitivamente una caminata de 20 minutos después de comer baja la glucosa, se los confirmo, lo tengo si ustedes lo ven en la aplicación del celular del lector de glucosa, cuando uno termina de comer, sale a caminar 20 minutos, es impresionante cómo el pico de glucosa es mucho más suave. Entonces, si uno logra sacar 20 minutos, la gente dice, ay, no, es que yo con qué tiempo, 20 minutos, es decir, si ustedes no van a priorizarse como negocio, pues realmente es una mala decisión. Pero caminar 20 minutos diarios, yo le puse solo un 2%, aunque para mí podría representar más. Después de un tiempo, empiezo a meditar, y ahí para mí está otro de los secretos del bienestar, otro de los secretos no mejor guardados, porque realmente no ha estado guardado, pero yo sí creo, y hoy soy un convencido por lo que me ha pasado a mí, que la meditación debería ser obligatoria para todas las personas. Y les voy a decir una cosa, yo soy empresario, sé cómo es una empresa como esta, sé los niveles de estrés, sé y conozco los temas gubernamentales y qué pasa cuando empiezan a haber cambios y todo el estrés que se genera dentro del equipo. Sí, por ahí dicen como, ¿cuál es? ¿Estrés? La única manera que yo les puedo garantizar que uno puede manejar ese estrés y ese nivel de ansiedad que genera no saber qué va a pasar es meditando. Y si meditan 10 minutos al día, la vida les cambia. Y me pasó a mí. Cuando yo tenía 35 años, tengo 47 ahora, cuando tenía 35 años, a mí me hablaban de meditación y yo me imaginaba por allá un olor a incienso y un mochilero, todo eso. Sí, no, yo me imaginaba la cosa, sí. Pero era lo que yo me imaginaba, ¿sí? Como cuando me decían haga yoga, y yo no, es para las mujeres, ¿no? Yo hacer yoga, nada que ver, y meditar menos. Finalmente me di cuenta, o sea, un día me dejé convencer, oiga, medite un rato, mire, oiga, esta meditación, lo hice súper mal, concentrar, o sea, mientras hice la meditación pensé cuántos recibos tenía que pagar, cuántos empleados tenía problemados, o sea, 1000 cosas, hasta que finalmente me pareció interesante el tema, lo repetí y poco a poco me fui enganchando con la meditación. A tal punto que hoy me ha pasado que tengo dolor de cabeza o tengo situaciones de estrés y me pongo a meditar y en 10 minutos las tengo resueltas. Me impresiona. El poder de la meditación es increíble. Entonces eso yo creo que según mi ponderado mejoraría un 7% la salud, el bienestar. Después de eso yo haría un cambio y empezaría a comer más proteínas y menos carbohidratos sin dejar de incluir los carbohidratos en mi dieta porque son también importantes, pero empezaría a cambiar eso. El gran problema de la dieta colombiana es el exceso de carbohidratos, esa es la verdad. Sí, acá nos encanta el plato con arroz, papa, unas tajaditas de maduro bien ricas y un pedacito de carne. Eso es absurdo. Entonces, eso es algo que yo haría. Después empezaría a hacer, bueno, eso representaría para mí un 5%, puede que sea un poco más. Después empezaría a hacer yoga 20 minutos al día y 20 minutos al día es una práctica maravillosa de yoga. Yo creo que la medicina más fuerte que hay a nivel preventivo es el yoga. Es impresionante también. O sea, esa mezcla del yoga, miren, yo tuve la oportunidad de ir a Tailandia en el 2017 y ver la paz de esa gente. Uno llega a Bangkok y el caos vehicular es tal que uno dice, estos tipos viven un estrés terrible y se va y le hacen a uno así todo el tiempo y son felices y sonríen y uno dice, pero no entiendo. Todo el mundo entre ese caos, motos, pitan, pero cuando la gente se baja de su carro y todo el mundo está feliz, todo el mundo está tranquilo, todo el mundo está, como diríamos, bacaneado y uno dice, quién sabe qué hacen, qué incienso usan, pero es rarísimo. Pues resulta que es impresionante cómo la práctica del yoga y la meditación en esas culturas impacta, pero es aterrador, impacta hasta lo más profundo. Allá nosotros estamos influenciados por nuestra religión, acá en Colombia muy arraigados, allá también, y allá la religión es tan linda que dejan las puertas abiertas, las casas abiertas y uno pues de colombiano uno dice, ¿cómo así que dejan eso? Y dice, no, es que acá nosotros creemos en el karma, entonces aquí nadie nos va a robar porque el que nos robe lo roban 77 veces. Y yo, bueno, y todo eso es una cultura y una filosofía
filosofía que va arraigado a todo el tema del yoga y de la meditación. Es lo que nosotros podemos apropiar de ahí. No vale la pena cambiar de religión porque eso es un camello, pero por lo menos hacer yoga y hacer meditación. Después, hacer ejercicios de fuerza 20 minutos al día. Bueno, el yoga para mí impacta un 6%. Pues yo creo que impacta más, pero pues voy a decir que un 6%. Yo creo que todo impacta más, lo puse por debajo. Hacer ejercicios de fuerza. Acá quedó de fuerza, perdón, de fuerza. Los ejercicios de fuerza son absolutamente fundamentales, pero fíjense que yo pongo los ejercicios de fuerza cuando ya he hecho algunos cambios. Esa oxitocina en mi cuerpo ya, o sea, mi mente ya me dice, tú eres capaz, lo logras. Los cambios que quieras hacer los vas a poder hacer sin problema. Entonces, ahí meto ejercicios de fuerza. Solo 20 minutos. La gente le tiene pavor a los ejercicios de fuerza y la gente se imagina un tipo en un gimnasio con unas pesas, con un peso ridículo, pero lo cierto es que la ganancia muscular es vital para tener una buena vejez. Absolutamente vital. Todos los estudios hoy ratifican que las personas que no tienen buena masa muscular, es más, en unos estudios que hicieron en Estados Unidos, las personas que más fallecieron con el COVID tenían menos masa muscular. Las personas con alta masa muscular pasaron la enfermedad y sobre todo en las unidades de cuidados intensivos, la masa muscular es vital porque ahí la gente se acaba muy rápido y la masa muscular lo sostiene. Entonces hay que empezar a hacer ejercicios de fuerza, además porque los ejercicios de fuerza tienen una ventaja y es que aumentan un poco el músculo. Al aumentar el músculo yo tengo más gasto calórico y al tener más gasto calórico pues puedo seguir comiendo, pero me lo gasto y esa es la ventaja y no lo ahorro, que es el problema. Somos muy ahorrativos de calorías y ese es el lío. Después de eso yo hago un cambio un poco más fuerte, que es disminuir el azúcar de la dieta. Si disminuyo el azúcar completamente de mi dieta, los cambios son impresionantes, se los digo por experiencia propia. Soy un adicto al azúcar. Yo dejé las bebidas azucaradas, pero no dejé los postres. Ese fue una decisión muy inteligente, creí yo en ese momento. Dije, no, perfecto, yo dejo de tomar gaseosas y me sirvió, porque pues yo me bajaba el brownie con la Coca-Cola, entonces eso era terrible. Ya después me lo bajaba con agua, entonces decía, bueno, no está tan grave, estoy empatando ahí súper bien, el cuerpo necesita energía, porque a uno le vendieron esa historia, que Milo te da energía, ¿no? Y te vendieron la historia sí, que yo me como un arequipe, entonces, y eso funciona en los deportistas de altísimo rendimiento. Cuando tienen un gasto calórico, entonces los tipos se van a ir a un partido de fútbol de 60 minutos, hombre, se tienen que comer algún dulce, eso funciona, pero para nosotros, para los que no somos de altísimo rendimiento, no funciona, pero uno hace como si uno fuera un deportista de altísimo rendimiento, entonces uno va y se come el postre. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando uno deja el azúcar, empieza a pasar algo muy complejo, y es que como la sociedad en la que vivimos es de azúcar y de trago, ¿qué pasa en un cumpleaños? ¿Qué pasa en un bautizo? ¿Qué pasa en un matrimonio? Champaña y ponqué, ¿sí? O siempre es como parte, el trago y el dulce está en nuestro día a día. Entonces, lo que pasa con el dulce es exactamente lo mismo que pasa con el trago, pero como es tan aceptado socialmente, entonces uno llega a un cumpleaños y dice, no, yo no voy a comer ponqué, gracias. Y se voltea a la gente, ay, pero un pedacito, ay, usted sí es más exagerado, cómase un pedacito. Me pasó el sábado, fuimos a un cumpleaños, no, pero ¿cómo no se va a comer un pedacito? Dije, que me ofrezca un pedacito, es como al alcohólico que le ofrecen, tómese, pero solo una copa, es que es alcohólico. Entonces yo ahí mismo voy a querer más. Y es verdad, el dulce uno lo deja por un tiempo, es un drama, es complejísimo. Dejar el dulce genera síndrome de ansiedad también, o sea, no es fácil, pero cuando uno pasa la primera semana, los cambios en el cuerpo son brutales, en el ánimo, en todo, y finalmente uno logra manejarlo, pero el día en que peca, otra vez le toca irse al tratamiento. Sí, hasta ahí llegó, porque además uno se come un poquito y uno dice, bueno, ya la embarré, qué carajo, ya hoy la voy a embarrar, y como solo la voy a embarrar hoy, me voy a zampar todo y que no me voy a zampar el resto de días, y uno termina comiéndose unas dosis de dulce impresionantes. Entonces, este cambio, el de disminuir el azúcar de la dieta, que yo lo diría eliminar, pero pues yo solo puse disminuir, es fuerte y es difícil, pero se puede hacer. Esto impacta un 7%, que vuelvo, insisto, para mí no es un 7, es mucho más. Después empiezo a hacer ejercicio 20 minutos al día de ejercicio vascular. Claro, pero fíjate que no es ejercicio y todo tiene un tiempo. El yoga, cuando yo les hablo de yoga, el yoga es perfecto hacerlo en la mañana o antes de irse a dormir. Y es muy suave, ¿sí? No termino sudando. El yoga como todos los ejercicios, hay que irlo incorporando poco a poco con posiciones muy suaves, y poco a poco uno va incrementando en la medida que uno se va sintiendo mejor y va ganando flexibilidad, en fin. El tema de la caminata de 20 minutos, es una necesidad y todos podríamos
hacerla, ¿sí? Después de almorzar, idealmente después de las comidas para que se baje la glucosa, pero si no, pues en otro momento. Pero caminar 20 minutos no es grave. Cuando yo digo de ejercicios de fuerza, los ejercicios de fuerza 20 minutos al día los puede hacer uno mientras ve televisión, ¿sí? Uno se puede sentar, uno puede comprar un par de pesitas o algo que tenga peso o sencillamente hacer push-up, flexiones de pecho. Y te digo sencillamente porque ahí vienen los hábitos atómicos. Empiezas con una flexión al día y al otro día haces 2 y por unos días haces 2 y el reto es pasar a 3. Las mujeres tienen menos fuerza normalmente en el tren superior y para una mujer es mucho más difícil hacer push-ups que para un hombre. Pero si ustedes empiezan, yo lo he visto porque yo hago una hora de ejercicio funcional en las mañanas y veo las personas que van a hacer ejercicio conmigo y las mujeres y las veo cuando llegan que no pueden hacerlo, tienen que poner las rodillas en el piso y hacen 1 o 2 y paran. Yo la primera vez que hice tal vez hice 5 y quedé como una semana incapacitado, pero hice 5. Pero las mujeres no pueden, era mucho más difícil. Y hoy las veo a la par conmigo haciendo push-up porque han ido poniendo el hábito y han ido incrementándolo. Entonces, el ejercicio hay que meterlo, pero ¿sabes qué pasa? Que ahí está el problema. Por eso yo no puedo, y ahí está la respuesta a los hábitos atómicos, yo no puedo meter esos 60 minutos de yoga más ejercicio de fuerza acá, porque no lo voy a hacer. Pues si no, si una hora, que no voy a sacar una hora. Por eso la idea es ir haciéndolo paulatinamente y cuando uno va ganando esa oxitocina acá y ese poder de decir yo sí puedo hacerlo y ya pude dejar las bebidas y ya pude bajarle al azúcar y ya puedo comer menos carbohidratos y ese poder hace que uno se convenza de que puede. Entonces, finalmente, eliminas la dieta, de tu dieta las comidas rápidas, elimínalas. Ese es otro cambio que se puede hacer. Yo con estos cálculos del 6%, el 6%, el 7%, lo sumé y me dio un 60%. Si yo puedo en 9 meses mejorar un 60% mi salud, voy muy bien. Esto es un ejemplo. Cada uno lo puede hacer a su ritmo, a su manera, pero lo que sí les digo es que cada uno lo puede hacer con algo. Miremos la otra, que la voy a pasar mucho más rápido. Esta es profesionales y es el mismo ejemplo, ¿sí? Esto está sacado del libro y de otro libro donde de alguna manera daban pautas para ser más productivo. Revisar y planificar el día en 5 minutos. Muchos no planifican el día. Muchísimas personas no planifican el día. Tienen una agenda, pero no planifican yo voy a hacer esto hoy. Y eso podría cambiar en un 5% su productividad. Ordenar su espacio de trabajo. Clave. Ordenar el espacio de trabajo es indispensable, sea en la casa o sea en la oficina. Es clave tenerlo ordenado. Eso hace más productivo y esto tiene para mí un impacto del 4%. Priorizar en las tareas importantes tiene un 8%. Muchas personas llegan a trabajar y hacen de todo, ¿sí? Y hicieron de todo y trabajaron todo el día, pero las tareas importantes no las... porque estaban haciendo otras que no eran tan importantes. Entonces, si no priorizan, eso es un problema. Esto es clave. Todo esto, ojo, enero, febrero, marzo, dice acá. O sea, esto es para hacerlo en una línea de tiempo, no para hacerlo el mismo día todo. Sí, no es salir y decir, bueno, listo, voy a ordenar mis cosas, entonces ahora voy a hacer porque es imposible. Después de eso, hacer las pausas activas regulares. Las pausas activas regulares que se las han vuelto a uno a veces un poco como mecánicas porque llega la gente, no, que parece que la pausa activa y uno, ay, sí, qué jartera. Es como se volvió así, pero es súper importante porque además aumenta la productividad. Leer artículos profesionales de tu campo. Tenemos la información, hoy en día somos unos bendecidos por la cantidad de información que tenemos a nuestro alcance, ¿sí? Tenemos como sencillamente en el ascensor ver un video de YouTube y nos dice, hoy con la inteligencia artificial podemos saber exactamente cómo hacer algo que no teníamos ni idea cómo se hacía y que antes teníamos que buscar que nos lo explicara. Entonces esto también te puede subir la productividad. Responder correos claves primero. Otro gran defecto que tenemos mucho, que es que vemos un poco de correos y entonces uno empieza, voy a responderlos en orden. Entonces uno empieza a responderlos en orden, pero resulta que es que el más importante estaba en la mitad y como uno empezó con el más viejo, entonces uno tiene que coger los correos, priorizar esto es importante, los contesto y una vez contesto esto me voy con los otros. Y eso, aunque uno crea que no es importante, impacta muchísimo. Evitar multitarea, todos somos multitask, ¿no? Entonces eso yo hago 30 cosas al tiempo, yo puedo estar en todo y hay que evitarlo, claramente. Participar activamente en reuniones es importantísimo porque normalmente lo que hacemos es que ponemos la cámara, ¿sí? Y hacemos otras cosas, ¿sí? Eso es muy frecuente. Entonces yo estoy en la reunión allá, pero no estoy, y si yo no estoy activamente, pues mi productividad no va a ser la misma porque pues son reuniones que por alguna razón
razón se están gestionando en la empresa y es que se necesita. Solicitar feedback regularmente. Esto es clave, esto no lo hace mucha gente y es cuénteme cómo voy, quiero saber cómo va el proceso, ir donde el jefe, eso no lo hace casi nadie, es decirle cuénteme cómo vamos, cómo van las cosas y eso hace que la productividad suba muchísimo. Estos son estudios, estos son libros que hablan de estos factores como determinantes para aumentar la productividad de una persona. Mantener actualizado tu conocimiento es vital y eso ya va un poco más a fondo, no tanto a ver videos, aunque también, pero ya hacer cursos, o sea, mantenerse actualizado es clave. Y desarrollar una red de contactos, esto lo habla todo el mundo y ustedes saben que es vital tener hoy día contactos, es fundamental en el área en la que cada uno trabaja y se desempeña. Si ustedes hicieran esta línea en una línea de tiempo de 9 meses, su productividad mejoraría un 70%, un 70%. O sea, eso es casi otro yo trabajando. Eso es brutal, pero pues claramente hay que empezar con uno, hay que empezar con un paso. Y aquí está la manera de hacer. Este cuadrito es como así como fundamental. Sí, o sea, ¿cómo lo hago? Empieza pequeño. Esto es clave y comienza con un hábito tan sencillo que no se pueda fallar. Esa es la premisa. Algo que no puedan fallar. O sea, si es dejar la Coca-Cola, dejen la Coca-Cola, pero sepan que la pueden dejar, que bajo ninguna circunstancia van a fallar. Si voy a tomar más agua, si voy a empezar a comer más verduras o si voy a empezar a organizar mi escritorio, lo que sea que decidan hacer. Eso es pero importantísimo. Miren lo que ponen acá, lo que puse, pues así como algo. 5 flexiones al levantarse. Solo 5, pero háganlo. Después hay que hacerlo consistentemente. Ese es el segundo paso. Realiza el hábito a la misma hora cada día para establecer una rutina. Entonces es clave que si yo, claro, no tengo que establecer la rutina siempre. Si dejo de tomar bebidas azucaradas, pues no es una rutina. Sencillamente dejo de tomarlas y no las vuelvo a pedir. Pero si voy a hacer 5 flexiones al día, me voy a tomar un vaso de agua al levantarme, que es buenísimo para la salud, pues obviamente lo manejo como una rutina. Después de eso, aumenta gradualmente. Entonces, a medida que te sientas cómodo con el hábito inicial, expándelo poco a poco. Ahí pongo el ejemplo. Si empezaste con 5 flexiones, aumenta a 10 o a 15. Ahí poco a poco, es lo que les digo, la corteza prefrontal los va a ayudar en eso, a decir, bueno, ayer hice 5, hoy voy a ir por una más. Y uno hace una más y uno se levanta y dice, no, ya hace así, y no ha pasado nada. Pero uno siente que está pasando al otro lado. Y ahí es donde empieza a ver la ganancia. Después, asócialo con otro hábito. Vincula el nuevo hábito a una rutina existente para facilitar su adopción. Por ejemplo, hacer estiramientos mientras esperas que el café se prepare. Siempre le busco más. Entonces, yo hago 5 flexiones, pero seguramente no sé si ustedes saben que hacer este ejercicio con los pies, incluso estando sentado, levantar y bajarlo, genera muchísimo gasto calórico, fortalece el tren inferior y es un ejercicio pues que han descubierto que es maravilloso. De hecho, la recomendación, ustedes han visto que la gente en los aviones se para a caminar cuando el vuelo es muy largo, con que la persona se pare en el mismo puesto y haga este ejercicio 15 veces, 20 veces, es igual que si camina 10 veces el avión yendo y viniendo. Entonces, si yo, por ejemplo, adquiero ese hábito, que es lo que dice ahí, si estoy esperando que se prepare el café y mientras se prepara el café hago 10, me va a funcionar. Si mientras me baño, hay personas que mientras se bañan hacen algún estiramiento, claramente con cuidado de no caerse, pero exacto. Y al final, lo más importante que se vuelve fundamental en cualquier cambio es medir el progreso. Hay que saberlo medir. ¿Y cómo se mide? Con una aplicación o con un diario o algo donde uno pueda, es lo ideal. Hay gente que no lo hace, pero si uno puede anotar en una hojita y decir, bueno, voy por 5 y quiero mañana hacer 6 y estoy haciendo esto y quiero implementar esto adicional y quiero dejar de hacer esto. Todo eso, cuando uno lo escribe, el cerebro lo adquiere muchísimo más limpio y bajo ese parámetro es mucho más fácil hacerlo. O sea, escribir es clave y como nosotros ahora solo usamos teclados y eso, pues bueno, se puede escribir en el celular, pero lo ideal sería escribirlo en papel. Aquí está la pregunta. Esa es la pregunta del millón, porque ustedes pueden venir acá a perder una hora de tiempo y decir, uy, ¿cómo no? Esto ahí que hablaron de unos hábitos y no sé qué, y listo y ya, y bueno, pero después de perderle una hora de tiempo, que es muy fácil para cada uno de ustedes saber cuánto vale una hora de su tiempo, no solo en plata, cuánto valoran ustedes una hora de su tiempo. Si ustedes hoy salen de esta reunión y cambian una cosa positivamente en su vida,
yo les garantizo que valió la pena esa hora que le invirtieron. Cambien una, insisto, no tienen que cambiarlas todas, cambien una cosa mínima, lo que cada uno esté dispuesto a cambiar fácil, que todo el mundo diga, oiga, sí, yo estoy vapeando mucho, ¿sabe qué? No más vapeador, esa es difícil, esa es dura, para los que vapean es dura, pero pues hay ese reto, pero de pronto dicen, ¿sabe qué? Estoy vapeando mucho, entonces ahora solo voy a llevar el vapeador, sí, voy a vapear menos, y cuando uno va vapeando menos se da cuenta que lo puede hacer, un día dice, ¿sabe qué? Hoy no lo voy a llevar, y se sorprende porque pudo hacerlo, eso es lo que le da a uno el poder. Entonces empezar con un pequeño hábito hoy puede ser el inicio de un viaje transformador. Considera algo tan simple como levantarte 15 minutos más temprano cada mañana para meditar. Si todos ponen el despertador a 1 hora, yo les garantizo que 10 minutos menos de sueño no les va a hacer la diferencia. Y si meditan esos 10 minutos o 15 minutos, sí va a hacer la diferencia. Entonces, o reemplazar una merienda poco saludable por una opción más nutritiva. Los chocorramos, los gansitos, las papas, o sea, es el snack perfecto porque son deliciosos, pero es un desastre. Entonces es importantísimo tratar de hacer esos cambios y de pronto decir, bueno, voy a cambiar el chocorramo de la mañana por una manzana. También es difícil, pero se puede. Este es un poco el cuadro a ver, dentro de toda esta transformación, considero que lo más importante es transformar la salud, el bienestar. Si yo estoy bien, transformo todo lo demás. Métanse en la cabeza que lo más importante son ustedes y su salud, porque el negocio más importante, a mí me preguntaban siempre, ¿cuál es su negocio, su empresa más importante, su negocio más importante? Y no, mire tal, este otro, y ahora estoy haciendo este, y entonces voy a ver. Siempre respondía así. Hoy me pregunta, le digo, pues el negocio más importante soy yo, y los demás ya van después. ¿Pero por qué soy yo? Porque finalmente si yo no tengo la cabeza y la mente clara, si yo no tengo la productividad elevada, tengo un bienestar holístico, tengo una estabilidad emocional, energía y vitalidad, pues no hago nada. Al final puedo venir a cumplir, puedo tratar de ser el mejor profesional, pero el estrés, el día a día me va a consumir. Pero si yo logro tener solucionado mi bienestar, de ahí para abajo ya todo fluye. Pues hace todo, vas a terminar todo, meditar, pues aprende cómo meditar y a unos días en Next hay una viaje para la fiesta, una persona que sea bien chata, muy buen viaje para la nación, y hay para el otro que está también que habla de la zona sur y habla, o sea, todo lo que está el hábito, la necesidad y ponen este video aquí impreso, ahí le dejo para... Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Sí. Nada, esto ya es el final en lo profesional. Muchas gracias, que estés muy bien. Aplicando los hábitos en lo profesional, entonces lo mismo lo que hablábamos, esto es un poco de lo mismo, gestionar el tiempo, desarrollarse continuamente, priorizar tareas de alto impacto y reflexión y autoevaluación. Esto ya viene como añadidura a tener un bienestar y una estabilidad, pues cada uno dentro de cada uno. Después ya vienen este tipo de cosas. La conclusión de este segmento del taller Hábitos Atómicos resalta la importancia de comenzar el cambio desde uno mismo. Empieza con pequeños pasos constantes y persevera para lograr el éxito en todos los aspectos de tu vida. Esto es, y esa es la invitación que yo les hago hoy. De verdad espero que miren, yo tengo déficit de atención, no soy el mejor orador, pero de alguna manera lo que espero es haber impactado en cada uno de ustedes para que hoy salgan y digan, sí, voy a hacer este cambio así hecho. Muchas gracias.